El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Escuche bien, porque solo en 2021 se atendieron más de 31.000 pacientes y se realizaron más de 1.000 cirugías en Teletón. Y aunque mucho se habla de esta institución, especialmente cuando se acerca la campaña, poco conversamos al respecto en otros momentos y eso es algo que queremos revertir ahora en nuestro especialista responde. Por eso nos acompaña el doctor Bruno Camaggi, él es director médico nacional de Teletón. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir aquí un poquito de lo que hacemos todos los días. Claro, porque Teletón es todos los días, me acuerdo de uno de los eslogans y generalmente, bueno, es cierto que nosotros mismos acá en la televisión lo hablamos, solemos hablar de la Teletón en la época de campaña, pero es un trabajo arduo que realizan ustedes, los especialistas del Instituto Teletón, junto a todas las familias que son parte y a un montón de otras atenciones, porque dimos solo el número de los pacientes que se atienden, pero las atenciones son muchísimas más. Doctor, partiendo, ¿cuál es la duda principal con la que se acercan las personas a Teletón? ¿Cuándo se pueden, digamos, tener una atención en Teletón? ¿Cuáles son las franjas se me fue la idea. ¿De edad? De edad. De edad para poder asistir a Teletón. ¿Cómo podemos ir respondiendo a esas dudas que tiene la gente? Yo creo que las principales dudas a las cuales nos hemos enfrentado primero tienen que ver con la disposición de los centros en la red. Entonces, normalmente nos llegan consultas como, bueno, ¿hay una Teletón cerca? ¿O cuál es la Teletón más cerca de donde yo vivo? De Arica a Coyhaique tenemos. Y de Arica a Coyhaique tenemos efectivamente 14 centros que funcionan como una red integrada de servicios de distinta complejidad, donde efectivamente hay centros de mayor complejidad distribuidos en el norte, centro y sur, y lógicamente Santiago, que es como el centro de mayor complejidad donde efectivamente se hacen, por ejemplo, cirugías que no se realizan en el resto del país. Y la otra consulta que frecuentemente nos hacen es ¿hasta qué edad puedo ingresar mi hijo? ¿O qué tipo de diagnósticos son los que efectivamente atendemos en estos 14 centros? Claro, eso lo vamos a ir revisando, le vamos a pedir a dirección que nos ayude con una gráfica que ustedes mismos han preparado para hacer, digamos, un recorrido sobre el trabajo que ha sido Teletón y estas consultas que tiene la gente. Porque, bueno, ya lo mencionábamos, estas más de 1.000 cirugías realizadas, hubo 916.000 atenciones, o sea, para que uno se haga una idea de la magnitud de atenciones que se realizan en el instituto, 32.417 órtesis y prótesis entregadas, ahí podemos después hacer la distinción entre una y otra, y más de 31.000 pacientes atendidos. Si podemos revisar la próxima lámina, pero ¿cuál es la diferencia entre órtesis y prótesis, doctor? La diferencia es que generalmente las órtesis y prótesis son aditamentos de gran utilidad en los procesos de rehabilitación, y si uno tuviera que, lógicamente en virtud del tiempo, hacer una separación muy rápida. Más general. Más claro. general, ¿no es cierto? Una órtesis es un dispositivo que yo coloco en un segmento corporal. ¿ya? Muy fácil, no sé, una plantilla es una órtesis, una rodillera es una órtesis, una férula, una palmeta de reposo, que tienen distintas funciones. Puede ser para mejorar una función, para mejorar una postura, para evitar una deformidad. Y una prótesis es un dispositivo que reemplaza un segmento corporal que yo perdí, sea por origen congénito o por un traumatismo. Entonces una prótesis efectivamente puede ser una prótesis bajo rodilla, sobre rodilla, una prótesis parcial de brazo, pero que reemplaza un segmento y el otro va junto a un segmento para mejorar una función o prevenir una deformidad. Perfecto, ahí quedó clarísimo. Doctor, ¿qué se debe hacer para solicitar el ingreso a Teletón? Acá hay un plano bien explicativo. Primero, la derivación médica, seguido de presentar certificados, recepción de antecedentes y asignación de horas. Si me puede profundizar en estos puntos de qué hacer una persona que tiene la duda de que si puede o no asistir y atenderse en Teletón. Yo creo que el primer mensaje sería no inhibirse, porque mejor preguntar. Mejor preguntar, y de hecho tenemos también consultas que se llaman de prevaloración. O sea, en el fondo, cuando la familia tampoco tiene certeza si efectivamente su hijo, su sobrino, su nieto tiene alguna de las patologías que atendemos en Teletón o está dentro del rango etario, pueden solicitar una hora de prevaloración. Y efectivamente un especialista, esto de hecho durante la pandemia lo hacíamos de manera telefónica, ahora ya volvimos a la presencialidad,
te puede ayudar a orientar y efectivamente si ven ese paciente, si no corresponde dentro de los diagnósticos Teletón, igual va a ser derivado a su red de atención, sea pública o privada. O sea, alguna ayuda, al menos en asesoría, va a tener. Generalmente es un poco el espíritu que tiene esta institución y basta con que me derive un médico, sea como decíamos de un centro privado o de la red de salud, y con esa derivación yo me acerco a alguno de los 14 centros Teletón y me van a dar una hora de primera consulta. Nosotros hemos internamente establecido un periodo que consideramos en el fondo entre que tú solicitas la hora y te dan la primera consulta. Y nosotros nos autoimpusimos los 21 días, que no pasen más de 21 días en ninguno de los centros de la red, entre que tú pediste una hora y te dieron esta hora de primera consulta. A veces podemos tener dificultades, algunos médicos, colegas se enferman o algunas cosas, pero en general este semáforo que tenemos monitorizado todo el año se mantiene en verde y hacemos un esfuerzo por cumplir con estas 3 semanas máximas de espera. Perfecto. Pasemos a la siguiente lámina, en donde también vamos a poder encontrar, digamos, los tipos de patologías o los problemas a los que se ven sometidos, en este caso, en su mayoría, niños y adolescentes y que pueden asistir a la Teletón. ¿Qué diagnósticos entonces atiende Teletón? Ustedes lo pueden ver a pantalla completa. Parálisis cerebral, parálisis braquial obstétrica, osteogénesis imperfecta, lesión medular congénita o adquirida, enfermedades neuromusculares, entre ellas la distrofia muscular de Duchenne. Sí. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. Y la atrofia muscular espinal, deficiencias congénitas y amputaciones, daño cerebral adquirido, artritis idiopática juvenil y artrogriposis múltiple congénita. De estas patologías, doctor, ¿cuáles son las más comunes en que solicitan diagnóstico o atención en Teletón? Por lejos, la parálisis cerebral. Ya, por eso está ahí en primer lugar. Primero también hacer énfasis en que esto no es excluyente. O sea, si efectivamente mi hijo tiene una discapacidad producto de una enfermedad que le provoca un trastorno motor, que no esté en este listado, va a ser atendido igual. Perfecto. ¿Ya? Ahora, la parálisis cerebral es más o menos más de un tercio de los pacientes que atendemos. O sea, de estos 31.000, ¿no es cierto?, que veíamos en la gráfica anterior, más de 10.000 o 12.000 tienen parálisis cerebral. Y de los más de 3.000 pacientes nuevos que llegan todos los años, bajó un poquito por la pandemia, pero ya volvimos a los niveles históricos, más de estos 3.000, 3.100 pacientes que recibimos todos los años nuevos, también más o menos un tercio tiene parálisis cerebral. Ahora, la parálisis cerebral es bien particular, porque es un término paraguas, así ha sido como definido, ¿ya? Entonces, abarca mucho. Exactamente, no es una enfermedad puntual, no es una enfermedad con nombre y apellido, no es una condición particular. Son conjunto de distintas enfermedades o de distintos síndromes que todos tienen 2 cosas en común. Un trastorno motor, o sea, una alteración del movimiento, y se generaron en un cerebro inmaduro, o sea, en un cerebro desde antes que naciera el bebé hasta los primeros años de vida, según algunos neurólogos, 3 años, 5 años. Pero esa lesión que se produjo y que no es progresiva, esto no es un tumor cerebral, sino que una lesión, una hipoxia, una falta de oxígeno, una complicación al momento de nacer u otra lesión, genera un problema en el movimiento. Y eso se considera una parálisis cerebral. Y de ahí el espectro es súper amplio y esto genera un poquito de confusión porque uno dice, bueno, y este niño que corre, está integrado escolarmente y hace su vida bastante normal, pero con los pies en punta, es una parálisis cerebral. Perfecto. Y este otro niño que está en una situación más de postración, de dependencia severa, en un coche neurológico, también es parálisis cerebral. Entonces, hay un grado... Es muy amplio y además dependerá de cada paciente la posibilidad, el pronóstico de rehabilitación que tenga cada uno. Es súper amplio, desde grados muy leves hasta grados muy severos. Y lógicamente, mientras más precoz uno puede partir de la rehabilitación, lo más probable es que el pronóstico va a ser mejor. Claro. El partir precoz principalmente porque el cerebro tiene más neuroplasticidad en los primeros años de vida y la intensidad de la rehabilitación. Mientras más intensivos y frecuentes podamos ser en los tratamientos de manera repetitiva, por ejemplo, a través de una órtesis robótica como la que estábamos viendo, ¿no es cierto? Claro. La repetición ayuda al cerebro a poder recuperar ciertas funciones que pudo haber perdido por esta lesión.
Perfecto. Doctor, te lo planteaba al principio, que no me acordaba la idea, el rango etario, a ver si podemos repasar el rango etario de quienes se pueden atender en Teletón. Cualquier niño, niña y joven, ¿no es cierto?, desde los 0 hasta los 20 años que tenga una discapacidad, sea transitoria o permanente, de origen motor, ¿no es cierto?, que afecte su sistema neuromotor. Claro. Y esto se extiende hasta los 24 años, 11 meses, en el caso de una lesión adquirida generalmente de origen traumático. Una lesión medular, un traumatismo cráneoencefálico u otra lesión traumática que efectivamente pasan sobre los 18 años, ahí se extiende la atención hasta justo antes de los 25 y se incorporan estos jóvenes y se les da un proceso de rehabilitación muy integral, al menos por 2 años. O sea, si yo ingreso a los 24 años, 10 meses, no es que me van a atender un mes, claro, es que efectivamente se considera un plazo mínimo de 2 años para poder hacer un programa que efectivamente le impacte en la vida. Este programa, digamos, consiste, supongo, en una ayuda multidisciplinaria, digamos. Es todo un equipo que está detrás de la rehabilitación de cada paciente. En este caso, lo decíamos, solo en 2021, de 31.000 pacientes, un equipo que no es solo un especialista. Nosotros normalmente vemos, ¿no es cierto?, mucho la rehabilitación motora, porque es lo más llamativo y es efectivamente el core, el núcleo de lo que hace Teletón. Claro. Pero lo importante es que uno rehabilita para algo. Entonces, la rehabilitación es para lograr una inclusión y una participación plena. Y esto tiene que ver con que la discapacidad es una interacción, es en el fondo la ecuación que resume la interacción entre, por ejemplo, una enfermedad que yo tengo, que me genera una discapacidad, y el medio en el cual me desenvuelvo. Los recursos, ¿no es cierto?, mi entorno, mi familia, mi colegio, la sociedad en la cual estoy. La interacción de eso es lo que finalmente me genera una mayor o menor discapacidad. Y cuando uno lo ve de esa mirada, es muy interesante porque ya no solamente puedo enfrentar y generar cambios en el paciente y su familia, sino que puedo hacer cambios en el entorno. Puedo mejorar su colegio, puedo ir a la comunidad, puedo disminuir barreras arquitectónicas y por lo tanto mejoro este resultado final, esta interacción. Y esto no es posible si no tenemos terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos, como tú decías, un equipo integral que tiene que mirar a este ser como un todo, no solamente la parte física, y en relación con su entorno. Y un equipo que trabaja absolutamente todo el año y que están, digamos, a disposición de la comunidad con esta ayuda tan importante. Doctor, los centros, ¿hay centros, digamos, que se estén proyectando en el camino? ¿Cuál es el último que ha sido, que está ya disponible para la ciudadanía? Claro, actualmente tenemos centro, el más al norte es el centro Arica, que está en un proceso de remodelación, y Coyhaique es lo más al sur que tenemos. También importante, antes de hablar de los nuevos proyectos, decir que en Tierra del Fuego y en Magallanes, si bien no hay un centro Teletón, tenemos un convenio de colaboración con el centro, con el Club de Leones y el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. Por lo tanto, también trabajamos con ellos, ¿ya? Y estamos también en la región de Magallanes. Ahí también, no es que sea maneras. Solo a Coyhaique, que también puede integrarse en Magallanes también. Teletón, quizás no tienen un centro de referencia, pero está el Centro Cruz del Sur y tenemos un trabajo colaborativo muy bonito con ellos que hemos retomado hace poco. Y los nuevos proyectos, las dos únicas regiones donde no tenemos centro, que son la región de O'Higgins y Ñuble. Perfecto. Ñuble, que está nuevita, se entiende, digamos. Sí, así que son las dos regiones en las cuales hay proyectos. Estamos trabajando, lógicamente, con los gobiernos regionales de esas regiones ya tenemos en el fondo proyectos y hay que considerar un par de años normalmente de construcción y después tener toda la puesta en marcha, las autorizaciones sanitarias respectivas para empezar a operar. Pero ya son dos proyectos que están súper consolidados y de hecho nos hemos reunido con la gente de la zona y todos muy contentos de que podamos acercar un poquito la rehabilitación a los hogares de las familias. Perfecto. Doctor, ya vamos a hablar de las tecnologías porque además ha sido un campo en donde ustedes han desarrollado, han sido innovadores en las tecnologías a disposición de la rehabilitación, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa y los dejamos a todos invitados a participar en nuestro programa a través del hashtag El Especialista Responde.
Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, estábamos conversando con el doctor Bruno Camalle, él es director médico nacional de Teletón y solucionando varias dudas respecto al trabajo que realizan todos los días. Doctor, habíamos dejado una pregunta planteada sobre las tecnologías. Ustedes han marcado la pauta mucho en innovación en relación a la rehabilitación. ¿Cuáles son este tipo de tecnologías que han ayudado al trabajo de ustedes, los especialistas, y también a la rehabilitación de sus pacientes? Lo principal yo creo es que las tecnologías se han venido a sumar y son un complemento súper importante. Generalmente no reemplazan el trabajo de los equipos de salud, claro, pero ayudan mucho en términos de continuidad, esto que hablábamos de la frecuencia, la intensidad, la continuidad de los procesos de rehabilitación como predictores de éxitos al final del proceso. Claro. Entonces, para colocar un ejemplo, la terapia asistiva de rehabilitación de marcha con soporte parcial de peso data de muchos años atrás. Esto que a uno lo colgaban, ¿no es cierto? Claro. Alguien te levantaba y tenías 2 o 3 kinesiólogos o fisioterapeutas, uno movilizando la pelvis y cada uno movilizando una pierna. Eso fue reemplazado finalmente por esto, por una órtesis robótica que rehabilita la marcha. Perfecto. Tú puedes colocar a un paciente en lo que estamos viendo que es un dispositivo que se llama Locomat, que ya tenemos en 10 de los 14 centros, nos quedan solo 4 y estamos trabajando para esos 4, donde puedes colocar a un paciente y va a hacer un reentrenamiento de su marcha. Perfecto. Y en un lapso de una hora, de una sesión de una hora, logra caminar una cantidad más o menos considerable de tiempo. Y lo que hace es que enseñas al cerebro a través del hacer. Esto es como cuando uno dice, oye, ¿cómo aprendo a andar en bicicleta? Subiéndote a la bicicleta. Claro, porque la clase haciendo. teórica, ¿no es cierto? Tu cerebro aprende haciendo y es la repetición. Y por lo tanto las órtesis robóticas han sido un gran apoyo. Pero también lo tenemos en el fondo como el Tyro Solution, que es una solución tecnológica para rehabilitación mano. Tenemos el Vocastim, que son técnicas principalmente para mejorar deglución con los fonoaudiólogos. Tenemos también una tecnología que se llama Rodin, o Rodin, me van a retar los franceses, que es una órtesis, es un robot que lo que hace es moldear órtesis. Perfecto. ¿Ya? Y la gracia es que puede trabajar 24/7, por lo tanto puedes moldear una cantidad muy grande de órtesis, por ejemplo, de una órtesis tobillo-pie. Que eso es lo que ustedes se preocupan también, que era la cifra que revisábamos, sí, además de arreglar, de esas 32.000 que hay que fabricar todos los años y reparar. Esto te permite, por un lado, tener una fabricación continua y también te permite tener un acceso más equitativo al servicio, porque el día de mañana tú puedes tener un técnico que, al igual como cuando uno va al odontólogo, te escanea la extremidad, ¿no es cierto? Y esto sale una imagen virtual, como en un CAD-CAM, ¿no es cierto? Que viaja, no sé, por correo, y el técnico de Santiago la puede trabajar en el computador y sobre esa imagen moldea una órtesis. En este momento lo tenemos solo en Santiago, pero la idea es poder llegar a dar un servicio también. Está trabajando 24/7. Sí, nos costó echarlo a andar porque con esto de la pandemia, lógicamente, los técnicos de Francia que tenían que venir al proceso de puesta en marcha, tuvimos que retrasarlo, claro. Pero ya es un equipo que está funcionando y está fabricando órtesis tobillo-pie para el centro de Santiago, que es lejos el más grande de Chile, y esperamos este servicio ya tenerlo disponible para el resto. Ahora, la gracia es que no necesitas un Rodin en cada instituto. Claro. En el fondo puedes tener una central de fabricación y una distribución. Así, claro. Tal cual. Doctor, y ya que ha mencionado la pandemia, ya veíamos en bastantes otras patologías cómo ha impactado la pandemia, por ejemplo en cirugías electivas o incluso en tratamientos. ¿Los afectó a ustedes esto, poner en pausa, se podría decir, 2 años? ¿Cómo lo hicieron con la rehabilitación y cómo lo están haciendo ahora para que todos esos pacientes que se vieron afectados por la pandemia retomen sus programas? Yo diría y yo creo que la mayoría de los servicios de salud, por no decir todos, públicos y privados, vivimos más o menos lo mismo. Vivimos
un tremendo aprendizaje. Nosotros nunca dejamos de funcionar en ninguno de los centros. Ahora, lo que hicimos fue generar una categorización de prioridades de pacientes que tenían que ser atendidos de manera presencial, claro. sí o sí. Pues tenías, lógicamente, las cirugías, las infiltraciones, los retiros de yeso o un procedimiento, una infiltración con toxina botulínica, con botox para manejar la espasticidad. Porque usted lo que dice, finalmente la rehabilitación necesita esta permanencia, esta frecuencia en el proceso que no se vea interrumpida. Entonces teníamos ese grupito que era primordial, era prioritario, ¿no es cierto? Y funcionaba presencial. Y gran parte de nuestros profesionales sí se trasladaron dentro de los institutos o desde sus casas a hacer telerehabilitación. Ya. Y ahí, lógicamente, logramos... Un aprendizaje, por supuesto. Un tremendo aprendizaje, porque uno va viendo para qué pacientes sirve, para qué pacientes no sirve, qué cosas pueden funcionar mejor que otras. Tuvimos un programa que fue muy valorado por nuestras familias, que fue todo el programa de salud mental, porque aparte el tema de salud mental fue crítico y todavía. Sigue siéndolo, claro. Sigue siendo. Por lo tanto, todos los soportes de nuestros equipos de psicología apoyando a las familias que estaban viviendo momentos muy complejos, más allá de la discapacidad de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, lo que estaba pasando en ese momento de la pandemia, que era muy complicado, con gran angustia y con mucha incertidumbre. Entonces aprendimos todo un tema de soporte en términos de salud mental y de educación a distancia. Y lógicamente hemos ido aprendiendo y ahora, si bien estamos presencial, hay un porcentaje no menor, más o menos un 30% de nuestras que también atenciones se han quedado que con... siguen exactamente de manera remota a través de telerehabilitación, teleterapia o consultas virtuales con los especialistas, y nos permitió un logro. Tuvimos en los momentos de pandemia más álgidos, llegamos al 99,9% de nuestros pacientes. Fue la cobertura históricamente mejor que hemos tenido. Perfecto. Y eso nos enseñó que estas herramientas nos permiten llegar a zonas muy extremas. Claro, incluso facilitar cierto tipo de tratamientos que se pueden hacer de manera telemática. Así es. Entonces ahora tenemos lógicamente una combinación, un modelo híbrido, donde está lo presencial, está lo remoto y nos permite cobertura, llegar lo más posible a nuestra población y continuidad, ¿no es cierto? La continuidad y el cuidado de la familia. Entonces vamos mezclando terapias presenciales con terapias remotas y se van intercalando, digamos, estas dos modalidades de atención. Este sistema al final tuvo su lado bueno, Así finalmente. Doctor, lo invito a revisar las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Diego Correa pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que un niño con discapacidad se pueda atender en la Teletón? Bueno, como conversábamos, la verdad que la única condición es tener una discapacidad motora, ¿no es cierto? Una afectación del sistema motor, un trastorno del movimiento y un paciente tener menos de 20 años. En el caso que esto sea una enfermedad congénita o adquirida en la primera infancia. Y si es un traumatismo, llegar hasta los 24 años, ¿no es cierto?, de edad. No hay otra... y residir en Chile, ¿ya? Ahora, no hay otra requisito. Ni tampoco es que no puedan ir personas cuyos padres tengan ISAPRE o FONASA. No. Eso no se mete dentro del rango de requisitos que se solicitan. Exactamente. La verdad que la previsión no es un requisito importante. Nosotros, si bien la mayoría de nuestros pacientes, por lejos, cerca del 90% son en el fondo beneficiarios de FONASA, del sistema público. Que es el gran porcentaje de la población chilena. Así es, sí. Pero todos los servicios que entrega Teletón son gratuitos para los pacientes y sus familias y por lo tanto no hay un requisito en términos de la previsión como un condicionante para ser recibido. Perfecto. Y las edades ya las dejamos claras, que solo cambia en el caso de haber sufrido un accidente que implique una discapacidad motora hasta los 24 años. Y si no, hasta los 20 en el caso que sea una patología congénita o que haya aparecido en los primeros años de vida. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta de Maca Rojas, también por Instagram. ¿Hasta qué edad? Bueno, ahí ya lo estábamos, nos adelantamos, pero sí, podemos... nos adelantamos, ¿no es cierto? Y también, bueno, como dijimos, en el caso de enfermedades traumáticas, ¿no es cierto?, de discapacidad de origen traumático, si bien la atención es hasta los 24 años, 11 meses, se entiende, como conversábamos, que hay un periodo mínimo de atención de 2 años para poder plantear objetivos con la familia, ¿no es cierto?, porque esto es juntos, digamos. Aquí el modelo de atención de Teletón está centrado en el usuario y en sus necesidades. Claro. Por lo tanto, juntos hay que construir un programa de rehabilitación
y al menos ese programa debe durar un par de años para poder cumplir los objetivos que nos colocamos en conjunto. Doctor, ya lo planteaba que en la medida que sea más precoz puede tener un mejor pronóstico, Sí. pero en el caso de alguna patología congénita que no haya sido tratada a tiempo, o quizás, bueno, pueden pasar muchas cosas y que llegue un poco más tarde el paciente, se le recomienda de todas formas ir lo antes posible, preguntar por su diagnóstico, asesorarse. Sí, y una cosa que también a veces forma parte de los mitos y que entristece un poco. El que una enfermedad se pueda recuperar o que tenga un buen pronóstico tampoco es condicionante para entrar en Teletón. Ya. En Teletón tenemos un grupo de pacientes que lamentablemente tienen enfermedades muy graves, tienen enfermedades de mal pronóstico, y lo que hace Teletón en ese caso es acompañarlos durante Mejorar en lo que se pueda todo lo que se pueda. la calidad de vida de ese Siempre paciente. se puede trabajar, como tú dices, la calidad de vida. Se pueden hacer adecuaciones en el hogar, se pueden buscar implementos técnicos, ayudas técnicas, apoyo psicológico. Por último, los papás que están viviendo esa situación tan compleja desde el punto de vista emocional de tener un hijo con una enfermedad incurable. Por lo tanto, no el pronóstico tampoco determina el si me van a aceptar o no en Teletón. Claro. No sé si nos alcanza otra pregunta, doctor, o si se le queda algo en el tintero. A ver, veamos otra pregunta. Me dijeron que sí alcanzamos. Sí. Paz Garcés, ¿cuáles son los nuevos tipos de terapias que se han ido incorporando durante los años? Bueno, durante los años mucho tiempo podemos destacar Bueno, alguna en particular. Sí, yo llevo 20 ya. Podría ser un en Teletón, así que repaso podríamos hacer un repaso. Pero yo creo que principalmente si tuviéramos que separarlo, porque hablamos de la tecnología. Lógicamente la tecnología es algo súper importante. También hablamos un poco del cambio del modelo, que es no menor, porque si bien no es tecnología, es un cambio de paradigma. Claro. Pasamos de un modelo muy biomédico, ¿no es cierto?, donde el médico te dice lo que tienes que hacer y esto tiene que ver con lo físico, a un modelo biopsicosocial, donde la persona es un ser integral, donde yo trabajo con él, ¿no es cierto?, con su comunidad y en base a sus necesidades. Yo diría que ese es otro paradigma que se rompió. Que ha ido Y que uno dice, evolucionando exacto, también. Rehabilito para incluir. ¿Para qué quiero que este niño camine mejor? Bueno, para que vaya al colegio, para que juegue, para que tenga amigos, para que se E incluya. integrar a todo en esta inclusión, porque digamos es tarea de todos también. Bueno, digo puro eslogan de la Teletón, como todos los días es tarea de todos, pero efectivamente Y es algo que... el ámbito quirúrgico, yo diría el manejo de la espasticidad, que es un signo que aparece muy frecuentemente en la parálisis cerebral, en la gran mayoría. Y ahí tienes tratamientos neuroquirúrgicos, neuroectomías parciales selectivas o risotomías dorsal selectivas. Son grandes cirugías que están en el estado del arte, así lo mejor que uno puede esperar a nivel mundial. Cirugías ortopédicas como las cirugías multinivel, que también en el fondo no tiene Teletón Chile nada que envidiar a centros como el Gillette o el O sea, Roosevelt a nivel u otro. mundial está, Sí. es muy destacado. Y el manejo, ¿no es cierto?, con toxina botulínica, que de repente uno lo conoce más con los fines cosméticos, ¿no es cierto?, pero la toxina botulínica es un gran aliado. Entonces yo diría que lo quirúrgico, tanto ortopédico como neuroquirúrgico, las terapias más avanzadas en términos de rehabilitación tecnológica, lo que hablamos del Locomat, de otros equipos, de la teleterapia, y principalmente este cambio de paradigma, ¿no es cierto? Aquí ya no hay un enfermo, sino que hay una familia con la cual trabajar para incluir y lograr una participación plena. Yo creo que esas son las tres grandes líneas en que ha ido avanzando la Teletón. Perfecto, doctor, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero por supuesto que son temas muy importantes que todos también tenemos que aprovechar de conversar en la casa, de que a las personas que no sepan qué es lo que hace Teletón, métanse en el sitio web, busquen, averigüen, compartan el link del especialista Responde, por supuesto, que está en 24horas.cl. Además, en el mismo sitio han preparado un artículo en donde también hay un detalle de los últimos números de Teletón. Agradecemos al doctor Bruno Muchas gracias. Camaggi, director médico nacional de Teletón, y bueno, invitarlos a todos a que vean nuestro programa también, que lo busquen en Programas El Especialista Responde, puedan compartirlo y que también nos vean la próxima semana cuando tengamos otro tema de salud y medicina acá en 24 horas. Lo invitamos a seguir en sintonía. Muy buenas tardes. El especialista responde.